al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como siempre decimos, sean todos muy bienvenidos al programa de Corazón a Corazón, del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes, transmitiendo en vivo y en directo, yo desde la ciudad de Toronto, en Canadá. ¿Qué les puedo decir? Que estamos en una semana y la que se nos viene todavía este fin de semana y la semana que viene, con un infierno, un calor insoportable, que la térmica hemos llegado ayer a 43, a 45 grados de térmica, pero bueno, nos gozamos en el calor también. ya va a venir el tiempo del otoño y del invierno. Pero le damos la más cordial bienvenida al doctor Brígido Cabrera, que bueno, nos dirá en qué parte del planeta está y cómo está el clima por donde está. Bueno, yo quiero también saludar a nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita con nosotros cuantas veces pueden, porque ahora tenemos la facilidad de que andan con su emisorita, andan con su teléfono celular y pueden vernos a la hora que ellos quieran. Así que saludos a cada uno de ustedes y deseamos que el Dios Todopoderoso los bendiga, les cuide y que les hable al corazón cuando nosotros estamos hablando o tratando de comunicar el mensaje que llevamos a través de la Biblia. Estoy en la República Dominicana y realmente está caliente, 33 grados, 34, y con la térmica subirá quizás a unos 5 grados más en ciertos lugares. En otros lugares, pues, los ríos están llenos, las playas también están llenas y la gente anda buscando cómo escapar del calor. Así que es parte de la bendición que tenemos en el Caribe. En la República Dominicana se dice que República Dominicana lo tiene todo. Cuando dice que lo tiene todo, ya tú sabes, yo siempre soy un poco exagerado. Y digo, claro, hay mucho calor, hay muchos bandidos, de todo hay mucho, lo tiene todo. Así que Norma. Bueno, todo no creo que tengan porque no tienen invierno ni tienen nieve. Tenemos nieve. ¿En dónde? En la parte, un lugar que se llama Alto Bandera, en Constanza. No es mucho, pero sí la temperatura baja, a veces 2 grados, 3 grados bajo cero, y hay una nevisca y a veces está frisado todo. O sea que no hay todo el año, pero sí en el invierno. Así que no nos podemos quejar. Bueno. Tenemos desierto también en Baní, playa, calor, flores, primavera, de todo. No nos podemos quedar. Eso es bueno. Pero yo creo que recién venía conversando con mi nuera, por decir la esposa de Pedrito, y me decía que todo el mundo comenta que no es normal, o no ha sido, o no está siendo normal el calor que estamos teniendo, o sea, porque jamás hemos llegado a una térmica de 45. Bueno, es que en Toronto se presentan los famosos heat, que cuando uno menos espera la temperatura sube altísimo y al otro día está frío. Hay un descontrol y es muy probable, Norma, que este descontrol no sea cosa necesariamente de los últimos tiempos. Porque, por ejemplo, Canadá, claro está, se están construyendo nuevas edificaciones, nuevas ciudades y todas esas cosas. Y podríamos decir que hay un despliegue de trabajo que puede que quite parte de la foresta. Pero no es muy común la regla que hay allá, que cuando un pinito de eso de Navidad lo cortan, hay que sembrar 10. Entonces, eso indica que el país está acostumbrado a que si se corta un árbol por otro lugar, pues se planten otros árboles y se mantiene una ecología diferente. Es muy diferente al caso, por ejemplo, de algunos países latinoamericanos como las selvas amazónicas, que están destruyendo las selvas amazónicas, que es el pulmón, es uno de los pulmones del mundo,
y Ah, que eso es algo que la destruyen y no está siendo sustituida, teniendo en consideración que en esos lugares hay árboles que tienen cientos y cientos de años, quizás miles de años, y que lo corten. No es un problema así. no, yo diría que en todos lados, digamos, está como descontrolado el clima. Estaba viendo las noticias ayer que se espera una fuerte, digamos, ola de frío en lo que es Argentina, Chile, Perú, y acá una extrema ola de calor, o sea que está todo pata para arriba. Bueno, hace como 7 años nosotros estuvimos hablando del glaciar Benito Moreno. ¿Cómo es la cosa que se llama? Que tú eres que lo conoce bien, que fuiste ahí. Perito Moreno. Perito, es Perito, no Benito. No, Perito Moreno, que el Perito Moreno fue uno de los, diríamos, de los desastres que los científicos descubrieron que estaba aconteciendo en los últimos tiempos. Y es que el glaciar está haciendo, se está derritiendo y a cada rato se cae una montaña de hielo y se esparce en las aguas del mar y por ahí, entonces poco a poco se va deshaciendo y eso puede producir cambios atmosféricos en ciertos lugares, pero que también puede producir cambios eh, en los niveles del mar. mm, Digo en los niveles del mar porque cuando el agua cae una montaña de nieve de qué sé yo cuánta tonelada y todas esas cosas que nunca había estado en el mar y se derrite, eso no voy a decir que suba 2 pulgadas de agua, pero dependiendo la cantidad que sea y también la cantidad también de glaciares que estén derritiéndose, va aumentando los niveles del agua, lo que quiere decir que habrán islas que desaparecerán, como la Biblia lo dice, dependiendo del nivel que tengan de mar. wow. Entonces, todo lo que nosotros vemos de alguna manera es reflejado en la Biblia y nosotros, nuestro trabajo es interpretar a ver dónde se encuentra eso en la Biblia para poder enseñar a nuestros hermanos y nuestros amigos de que eso está en la Biblia. La Biblia lo dice. No sé si había un programa o había un libro que decía, y la Biblia tenía razón. Sí, creo que Maxwell me parece que era. Creo que es Maya, me parece que sí, y la Biblia tenía razón. Bueno, Bueno, yo yo creo que todavía está sí, el se programa, están sí. viendo cosas bastante extrañas, o sea, el clima, especialmente, o sea, se nota en el clima, se notan las cosas también en el sol, en la luna, lo que pasa. Es algo que llama la atención. De una o de otra manera llama la atención. Bueno, hace una semana tú me habías dicho que en el Caribe se iba a ver la luna Ah, la luna, ¿y qué pasó? reflejada ¿La y esas viste? cosas. Y yo puse eso en la mente de mis nietos que estaban aquí y ellos estaban afanados en ir a las 11 de la noche a ver la luna en el mar, pero no se vio nada. Quizá no era por estos lados que se iba a ver. Y lo que nos sirvió fue de turismo. Así que Ah, no, pero es lindo cuando se refleja la luna en el mar, ¿eh? Es bonito. sí, especialmente para la gente romántica como tú, bueno, Ya. comienzan a soñar y a ver cosas y cosas, pero bueno, En eh, fin, son las cosas que pasan. hay cambios climáticos que están afectando a la humanidad entera porque en el país hay una serie de lluvias que se están presentando en lugares inesperados y que de repente cae lluvia desesperadamente y se va. Lo mismo estuvimos hablando de Texas el otro día, que cayó, creo que cayó en un par de horas lo que debía caer en 5 años. Lo mismo pasó por Barcelona, en España, hombre, cuando también hubo las grandes inundaciones y en diferentes partes del planeta se están mirando cambios significativos. La pregunta, o no la pregunta, sino mi comentario con relación a eso es que probablemente esto no sea nuevo en el planeta. Mm,
Lo único que ahora tenemos manera de reportarlo. Y en los tiempos de 100 años atrás, aunque con los famosos telescopios que hay ahora se puede notar alguna cosa que haya pasado 100 años atrás, pero es muy probable que esto haya acontecido y nosotros, pues no lo sabemos porque no fue de alguna manera reportado, porque ahora tenemos reporteros en el mundo entero. Todo el que tiene un teléfono celular se convierte en un reportero a veces del clima, otras veces de los chismes, otras veces de los pleitos, de la guerra, del deslave, digamos, de los cambios de temperatura, de tantas cosas que la gente aprovecha el tiempo para mandarlo a los otros y eso se va ¿cómo se llama? Virulizando, me parece. Viralizando. Viralizando. Gracias porque me ayudaste algo en el español hoy. Ah, qué maravilla. Bueno, pero es que están surgiendo cosas extrañas, o sea que la gente, yo diría que se pone a pensar y a veces ponen en las redes qué es lo que está pasando, tendrá que ver algo apocalípticamente. Y bueno, y qué decir, ¿no? Cuando uno entra a veces a los asuntos de los políticos, a las cosas políticas, más todavía. Pero bueno, yo creo que como dicen la mayoría de los escatólogos que he estado escuchando esta semana, todos dicen lo mismo que todos dicen que esta es la generación del rapto. Bueno, Norma, déjame decirte una cosa. Yo no sé si es la generación del rapto o no. Debemos actuar como que mañana es el último día o que hoy es el último día y vivir también como que no nos vamos a morir ahora. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo, como si nunca vaya a pasar nada y también vivir como que va a pasar algo mañana. Yo quería comentar algo sobre los cambios climáticos y la deforestación. Comparando la gente que son curiosas, si se van a Google Maps y consiguen un mapa de la República Dominicana y hacen la comparación entre la República Dominicana y Haití, van a darse cuenta que es como que pasaron una regla e hicieron una línea que la parte oriental de la isla, que viene siendo en este caso la República Dominicana, es verde y la parte occidental es color como marrón, dando a entender que hay una deforestación tan grande en Haití que hasta los satélites la pueden ver desde allá arriba. Y eso tuvo que ver con una deforestación progresiva. No fue que comenzaron, tomaron hachas o sierras y comenzaron a cortar árboles, sino que poco a poco ellos fueron cortando, cortando y cortando. Y cuando vino a darse cuenta el pueblo, estaba deforestado el país. Parece ser que la liberación de Haití en el 1800, creo que dos, por ahí no me acuerdo bien la fecha, había un trato que tenían que pagar con madera a Francia la independencia que ellos le ayudaron a alcanzar. Entonces, llevando a cabo ese contrato con Francia, deforestaron al país y hoy Francia es uno de los países que reclama que ayuden a Haití, pero Francia ha tenido que ver mucho con esto porque ellos para mandarle madera a Francia deforestaron a su país. En Francia hay buenos muebles, hay buenas puertas de palacio, de madera de caoba o madera preciosa. ¿De dónde sale? De Haití. Lamentablemente las cosas son así y están escritas en los libros, están escritas en la historia y no es cosa que yo me estoy inventando, pero sí se puede ver en Google Maps la diferencia entre un país forestado y un país deforestado. En el año 1975, Norma, en el año 1975 yo iba en un auto público en mi país y sintonizaron una radio que le llamaban Nota y Tiempo. Entonces, en Nota y Tiempo daban noticias. Y entonces recuerdo que dijeron Nota y Tiempo, tal y tal y tal hora. Y dijeron
que en 25 años República Dominicana, oye bien, 75, que en 25 años República Dominicana iba a ser un país donde iba a escasear el agua a nivel nacional, porque los ríos se iban a secar, iba a haber una deforestación y una serie de cosas. 1975. Teníamos 25 años antes que llegara el nuevo milenio para resolver nuestra situación. El dominicano parece que lo tomó en serio y comenzaron a hacer campaña de forestación y forestación. Y hoy podemos gozar de que tenemos una, creo que se llama una fuente hidrográfica bien buena y que realmente en la República Dominicana no se deforestó como se había anunciado en Notitiempo en el año 1975. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, tenemos cuidado de que cuando se corte un árbol, por lo menos tratar de plantar 2 o 3, a ver si alguno de ellos sustituye al que ya se cortó. Norma, parece que esto es un programa hoy de lo que es el medio ambiente. Ecológico. Creo, no sé si tenés alguna historia, si no vamos directamente con el tema. Sí, tengo una historia que compartir. A ver. Estamos probando este sistema y digo que estamos probando porque lamentablemente tenemos muchos materiales, pero muchas veces no lo utilizamos porque nos da de alguna manera, nos da. Maná cotidiano, del puño y letra de Brígido Cabrera. Dime si se oye, El hermano. cuidado del Sí. prójimo. Lectura del día, Lucas, capítulo 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Corría el año 1973. Rey había sido coronado como el bravo del barrio, pues no le temía a nadie, y tratando de defenderse de los otros grupos étnicos de la ciudad de Nueva York, había formado un grupo pandillero de 150 jóvenes que, al igual que él, corría la misma suerte de ser latino y de no muchas veces entender lo que decían los demás en el idioma inglés. El trabajo de esta pandilla era proteger a su barrio aparentemente, robando, peleando contra los otros grupos y haciendo toda suerte de mal. Un día, mientras este joven había sido el jefe de la pandilla, junto con otros, se decidía a robar una cartera. Mientras él perseguía a la mujer que le robaría, extendió la mano para arrancarla de debajo del brazo de la inocente señora. Al intentarlo, se vio que estaba haciéndole una maldad a una tía suya. La señora no era su tía, pero en su mente se dibujó la figura de su tía y con ella en mente vino la falta de valor para robar a su propia sangre. Pensó que esto era solo una pesadilla y estaba preparado para hacer su próximo asalto. Pero esta vez oyó una voz que le decía desde su adentro: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Tampoco pudo robar a la segunda víctima. Más confundido que nunca, llegó cerca de una iglesia cristiana y cuando vio una joven que estaba en la iglesia, quiso dirigirse a ella con intenciones morbosas. Pero la joven le demostró que no le temía y que si trataba de hacerle algo, Dios se encargaría de castigarlo. Le habló de Cristo como la única solución para su vida y le invitó a que se quedara esa noche en la iglesia si realmente era valiente. Aceptó el desafío con los ojos puestos en la jovencita y cuando el mensaje de la palabra de Dios se predicó, pensó que alguien había contado al pastor el tipo de vida que él llevaba. Sorprendido de que se dirigía a él, en todas las cosas que decían tuvo gran temor. Y comenzó a pensar en qué le estaba aconteciendo, porque no podía robar. Por donde quiera que iba, como que lo perseguían, y finalmente se vio en la necesidad de pedir al pastor de la iglesia que lo ayudara. Recibió a Cristo y hoy es un pastor que le sirve a Dios y ayuda a la gente que, como él,
en otro tiempo, están presos por los vicios y el pecado. Ora conmigo. Señor, tú que conoces los corazones y disciernes los pensamientos de todos los hombres, condúcenos por sendas de rectitud, por amor de tu nombre. Amén. Recuerda este pensamiento. Los caminos tenebrosos de los hombres pueden ser iluminados por la gracia redentora del Dios Todopoderoso. Brígido Cabrera. Bonita historia. Sí, es la historia de Rey Hermoso. Salió bien hoy, Norma, no nos equivocamos. No nos equivocamos, salió bien. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, echando a perder se aprende. Claro, claro. Ahora falta que tú vengas con la historia tuya porque quiero también compartirla. Si no sabe, yo puedo poner a mi muchacho que está trabajando en eso, que te edite 2 o 3 de la historia tuya, porque tú parece que la vagancia se está apoderando. No, en esta computadora no es vagancia. En esta computadora yo tenía los programas y el otro día me fijé y ni siquiera de SoundForge tengo, imagínate. Ay. Claro, así que la verdad que voy a tener que llamar a uno de los técnicos que venga. Sí, tiene al amigo que nosotros tenemos, el salvadoreño, que nos ayuda a arreglar la computadora. Que nos ayude a arreglar la computadora, voy a tener que decirle que me baje un montón de cosas. Así que, pero bueno, vamos a ver. Entonces, siguiendo con nuestro tema, que venimos ya 2 o 3 semanas con la historia de Pablo, Saulo. Habíamos quedado en el versículo 13, que desde el 13 no podemos salir. Todavía, sí, todavía no salimos. Todavía no salimos. ¿Quieres leerlo nuevamente hasta el 19? Hoy creo que tendremos chance de avanzar. Así que si estamos en Hechos 9 y vamos a comenzar del versículo 13 o el del 12. En el 13. En el 13, sigamos con el 13. La palabra del Señor dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que te invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, Norma, yo quiero antes, esto es técnico. Tú sabes que yo te he dicho que yo veo el programa los domingos en la mañana y lo uso como mi devocional. O sea, me levanto temprano, tengo una salita en mi dormitorio donde tengo un televisor y entonces ahí yo amplío en el televisor el programa, lo pongo en mi teléfono y lo paso entonces para que me lo proyecte en el televisor. Y he notado que el sistema que estamos utilizando para grabar no tiene suficiente memoria como para captar los movimientos, tú sabes que uno hace así, sino que lo pone lento. Quizás por la señal que tenemos de la internet o algo así. Y los movimientos que a veces yo hago aquí, me doy cuenta que estos movimientos que yo hago así, que me echo para atrás y para adelante, salen como en cámara lenta, ¿tú me entiendes? Yeah. Y los movimientos de cabeza que hacemos también
salen como en cámara lenta. Y uno tiende a decir, si lo está mirando en pantalla grande, uno tiende a decir, bueno, se va a acabar el episodio, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, si tú me ves muy tranquilo, sin mover la cabeza ni nada, es tratando de ver si colaboro con el programa que tenemos de grabación, que tal parece que la señal no es muy fuerte, no es como si estuviéramos en televisión. ¿Tú te acuerdas? En televisión normal nos ponían una crucecita en el piso y decían, usted se puede mover de esta cruz a la otra crucecita, de este círculo al otro círculo, y va a estar siempre bien enfocado. Aquí lamentablemente estamos enfocados permanentemente, pero la velocidad de grabación no es la misma. Bien, eso es un informe técnico. Norma, y no solo Norma, sino también nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. La historia del apóstol Pablo es una historia maravillosa, porque se convierte de ser un perseguidor de la iglesia en un hombre utilizado por Dios y que luego tiene que entregar su propia vida por la causa que él mismo había perseguido. Y camino a Damasco, llevaba carta para perseguir a los creyentes de allí que habían creído en el Señor Jesucristo. Una luz del cielo y una voz le habló y le dijo, no me persigas. ¿Por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo entonces, bueno, se convierte de esta manera en un discípulo del Señor. Y el drama continúa con una conversación que tiene el mismo Dios a través del Espíritu Santo con otro que estaba en la ciudad de Damasco que se llamaba Ananías. Que se entienda que en el libro capítulo 5 del libro de los Hechos hay otro Ananías que se llamaba Ananías y su esposa se llamaba Zafira, los cuales murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Pero este otro Ananías, tal parece que era común el nombre de Ananías. Y él, como dijimos la semana pasada, él cuando Dios le dijo que fuera a orar por Pablo, él tuvo una conversación con Dios y le dice, Pablo, este hombre ha hecho mucho daño y esto que lo otro. Y comienza un argumento con Dios y Dios entra en argumento con Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a los grandes, a los reyes, bueno, y mayormente a los gentiles. Así que entramos hoy en el verso 17, pero quisiera hacer énfasis en el verso 16 y tú me puedes interrumpir cuando tú quieras, porque tú tienes el derecho de interrumpirme y que yo no te lo reclames. Bueno, el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aunque el llamado que había recibido Pablo o Saulo en este caso era un llamado fuerte de parte de Dios, llevaba consigo también una promesa de sufrimiento. Y qué triste es cuando a ti te dan esas promesas de sufrimiento, no el hombre, sino el mismo Dios. Porque el hombre puede variar en sus promesas, pero cuando Dios te dice una cosa, no hay quien te la quite. Él fue que dijo que así iba a ser y así será. Entonces dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otra palabra, Pablo, tú creías que tenía a Dios agarrado por un dedo del pie o de la mano, o que le tenía un brazo agarrado. Ahora tú vas a saber lo que es sufrimiento y tú vas a saber el sufrimiento que tú le has hecho a otro, que le ha causado a otro por el fanatismo de tu religión. Así que bueno, dice el verso 17, fue entonces Ananías
y entró en la casa. ¿En qué casa? En la casa donde estaba Pedro, en donde estaba Pablo, Ah, en Damasco. Tal parece que había alguna casa que conocían a donde ellos iban a posar, o donde iban a pernotar, en lo que se llamaba la persecución, porque a él lo llevaron y lo metieron a esa casa. No se sabe si fue esa la casa o fue otra casa que tuvo misericordia el dueño de la casa y le dijo, pasen, pasen para acá, porque cuando Dios habla, todo el mundo tiembla. Y poniendo sobre él las manos, dijo, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí viene la pregunta que tú hiciste la semana pasada, de la llenura del Espíritu Santo, de lo cual te prometo que hoy vamos a cubrir. sí, pero no, Norma, no era esa pregunta, ¿eh? Es otra. No, o sea, bueno, pero está estamos hablando. relacionada, está relacionada con el Espíritu Santo y como tú eres experto No, yo no soy ningún en experto esa área de esa neumatología, ¿no? sin neumatología, que tengo un libro que Claro, escribí, porque tienes el el Espíritu libro. Santo y la misión en la iglesia. Ajá. La pregunta es Correcto. cuando llegues al versículo. Ok, está bien. Norma, hay algo aquí que yo quiero que tú y yo analicemos. ¿Tú te has dado cuenta de algo que no se menciona en la iglesia y que se hace? Lo que se llama la imposición de mano. Sí, sí, bueno, cuando oran se hace eso muchas veces. Ajá. Y tú no te has preguntado de dónde sale eso. Bueno, por eso no lo hacían en la iglesia primitiva, que oraban los unos por los otros. Precisamente, nosotros seguimos a veces tradiciones que no sabemos por qué, pero nosotros las seguimos y no sabemos por qué. Simplemente la seguimos porque la aprendimos y no sabemos el por qué. Entonces, a mí me llamó la atención el que le impuso la mano y me puse a buscar en la Biblia desde cuándo se utiliza imponer la mano. ¿Por qué se imponía la mano? Bueno, lo primero que encontré con la imposición de manos bíblica es que era un símbolo de transferencia de bendición. Un símbolo de transferencia de bendición. En el libro de Números, capítulo 27, Números 27, 18 al 23, Dios ordena a Moisés que imponga la mano sobre Josué para invertirlo de autoridad como su sucesor. Invertirlo de autoridad como sucesor de Moisés. Dice así, pondrá tu mano sobre él y le dará parte de tu dignidad para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan, en el verso 20. Para que toda la congregación le obedezcan. La segunda cosa que encontré fue para consagrar sacrificios. En el libro de Levítico, capítulo 1, verso 4, dice, el que ofrece un sacrificio debe poner su mano sobre la cabeza del animal. Pondrá tu mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. O sea, transfería el pecado de la persona al animal. Entonces, el animal era sacrificado por el hombre o la mujer que ofrecía el holocausto, pero se imponía la mano sobre él. También se ponía la mano para bendecir. En el Génesis capítulo 48, verso 14 al 20, para los que toman nota,
48, 14 y 20 de Génesis, Jacob, o sea, Israel, impone la mano sobre los hijos de José, Efraín y Manasés para bendecirlo. ¿Te acuerdas el drama aquel de que José impone la mano sobre uno que era el menor, le pone la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor? Y el papá le quita la mano y se la pone atravesada y le dice, no, papá, el mayor es este. En otra palabra, ponle la mano a este que es el mayor. En otra palabra, él es el que va a continuar la herencia, él es el que va a continuar la tradición. Y el papá volvió y puso la mano tal como la tenía anteriormente, porque se dio cuenta que su hijo, José, no entendía qué era lo que estaba aconteciendo, y lo que iba a acontecer era que el menor de los hijos era el que iba a ocupar el lugar que el abuelo le estaba en este momento profetizando. Muy interesante esa lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 48, cuando se formó esa oración que el papá de José estaba para morir, que trajo los nietos para bendecirlo. Yo no sé, pero yo leo la Biblia y yo encuentro que hay historias maravillosas en la Biblia que todo el mundo debiera saber. En el Nuevo Testamento, Norma, nosotros encontramos también que habían imposición de manos para sanidad. Marcos 6:5 y Lucas 4:40, Jesús impone las manos para sanar a los enfermos. O sea, la imposición de manos que Jesús hacía sobre los enfermos sanaba a los enfermos. O sea, no era que era porque le puso la mano, sino que le está transfiriendo autoridad y sanidad a través de su mano a estos enfermos. En el libro de Hechos capítulo 28, verso 8 dice, Pablo impone las manos sobre el padre de Publio para sanarlo. Eso es ya más adelante del ministerio de Pablo. Segundo, para impartir el Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta tuya seguramente. En Hechos 8:17 dice, los apóstoles Pedro y Juan imponen la mano a los samaritanos convertidos y reciben el Espíritu Santo. Le imponen la mano y reciben el Espíritu Santo. En el 19:6, Pablo impone la mano sobre los discípulos en Éfeso y reciben el Espíritu Santo. Así que esto era para recibir el Espíritu Santo. Debemos detenernos un momento aquí, Norma. Porque la Biblia es enfática en que impusieron la mano sobre samaritanos que habían creído. ¿Y por qué se hace énfasis en samaritanos que habían creído? En el capítulo 4 del libro de Juan, nosotros encontramos la conversación que hay entre Jesús y la mujer samaritana, que él le dice, dame de beber, ella le dice, tú eres judío, y hay una conversación entre ellos, y ella fue y predicó y le dijo a sus ciudadanos o sus comunitarios que había encontrado al Mesías, lo había encontrado. Entonces no nos olvidemos que Samaria era la capital del reino del norte. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, o sea, el reino se dividió y hay el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el más grande porque tenía casi 11 tribus, que era un gran ejército. Pero el reino del sur estaba compuesto por Judá y la media tribu de Benjamín, algo así creo que es lo que la Biblia dice. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El reino del sur
es el de la promesa, que es Judá. De esa iba a venir el Mesías. El reino del norte llegó el momento en que desapareció y hasta hoy ha desaparecido. Con toda su tribu y toda desapareció. Pero Samaria era la capital. Samaria era la capital. Entonces, los samaritanos eran una raza híbrida. Cuando digo que era una raza híbrida, me refiero a que eran mitad gentil y mitad judío. Y por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, porque estos no eran, como decía mi abuela, ni cera ni dulce. Ni eran gentiles ni eran judíos, sino que era una raza híbrida. Entonces, por eso se dice que los apóstoles Pedro y Juan impusieron la mano sobre los samaritanos convertidos y recibieron el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Es que de acuerdo a los judíos, a los samaritanos, lo único que les quedaba era el derecho de morir e irse al infierno. Pero delante de Dios, ellos tenían también el derecho de ser parte del reino. Y aquí lo estamos demostrando, de que los samaritanos obedecieron al llamado de Dios y recibieron el mismo Espíritu Santo que recibían los judíos. Aleluya, qué bendición. En la parte 3 dice, para encomendar al ministerio. En Hechos 13, 2 al 3 dice, la iglesia en Antioquía impone la mano sobre Bernabé y Saulo, que en este caso Pablo, para enviarlos como misioneros. O sea, había costumbre de imponer la mano a la persona para dedicarlo, para enviarlo al ministerio, para despedirlo, para ungirlo. Había costumbre. Y en 1 Timoteo 4:14, el libro que a ti te gusta, Pablo menciona que Timoteo recibiría un don por la imposición de mano del presbiterio por los ancianos. No te puedes quejar, ahí está. Segundo Timoteo 1:6, Pablo dice que él mismo impuso las manos a Timoteo. En conclusión, la imposición de mano es una práctica muy antigua en la Biblia que aparece desde Génesis y se utiliza para transferir autoridad, bendición, sanidad, consagración de sacrificio, imposición del Espíritu Santo y envío al ministerio. Por lo tanto, la imposición de mano se menciona desde los tiempos de los patriarcas y sigue siendo una práctica importante en el cristianismo de hoy. Yo creo que era necesario que habláramos un poco de eso, porque nosotros también enseñamos a través de lo que predicamos o enseñamos, también enseñamos en este programa. Y si enseñamos, estas son enseñanzas que van enseñando a los que nos ven o nos escuchan de dónde vienen las tradiciones que quizás ellos usan, que no saben de dónde vienen. ¿Ok? Entonces, este hermano va y le impone la mano. Ananías va y le impone la mano. Volvemos al verso 17. Le impone la mano y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, Norma, ¿cómo sabía Ananías que el Espíritu Santo, cómo sabía Ananías que el Señor se le había aparecido a Pablo en el camino a Damasco? ¿Quién se lo dijo? Él no venía en el grupo. Él no venía en el grupo. Y en lo que nosotros leemos, en la conversación que Dios tiene con Ananías, tampoco le dice muchos detalles. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
Y el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu muchas cosas que no son, digamos, muy claras en otra parte. O sea, Dios no le dio todos los detalles a Ananías. Sin embargo, echaron el argumento que hablamos anteriormente y Ananías dijo, si es así, yo voy para allá a poner la mano sobre Saulo para que reciba el Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia que marca el Espíritu Santo en un creyente y en no creyente? Y aquí viene quizá la roca que tú tienes preparada para preguntar. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia entre el que tiene el Espíritu Santo y el que no tiene el Espíritu Santo. Exactamente. Pero no, yo diría que no sé, yo creo que hay una diferencia grande en el sentido que el que no tiene, digamos, hoy por hoy todos dicen, hoy por hoy, o sea, cuando vos escuchás hasta los artistas, muchos artistas dicen yo soy cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano, pero, o sea, no tienen, digamos, esa parte, lo que se está hablando acá, el Espíritu Santo. Ok. Vamos a analizar la misma vida del apóstol Pablo. Pablo era enemigo de la causa. Sí. Era enemigo de Cristo. Pero sí. Él no lo sabía. Porque él pensó que estaba haciendo lo bueno. Está quitándole la vida a la gente, está persiguiendo, azotando, llevando preso a la gente en nombre de Dios. Él cree que lo está haciendo bien. El mismo Dios es quien le tiene que hablar y decirle, Saulo, dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Es a mí mismo que me está persiguiendo. Y cuando la luz le dio a Pablo, la luz que como, digamos, un rayo de luz le cayó, el hombre quedó ciego. Yeah. Y estuvo ciego por 3 días. Vaya manera de que Dios te hable, que te deja ciego y deja mudo, porque el papá de Juan, el Bautista, quedó mudo por 9 meses. Ay, Dios mío. Y Pablo ahora queda ciego para que no vea a dónde va y lo lleven y no sepa tampoco dónde están los creyentes que él anda buscando, porque no sabe dónde están. Bueno, ahora Ananías viene, le impone la mano y le dice, primero, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en camino de donde venía, me ha enviado para que reciba primero la vista. Le impuso la mano, recibió la vista. ¿Y cuál era la segunda parte? Que sea lleno del Espíritu Santo. Una transferencia espiritual de un hombre de Dios a otro hombre que iba a ser de Dios o que era ya un hombre de Dios, pero que le hacía falta el Espíritu Santo, que es el sello o es lo que la Biblia dice, las arras de nuestra herencia en gloria. Una persona no puede ser salvo si no tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y la gente pregunta, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por la fe. Y aquí vemos una transferencia a través de la imposición de mano de un hombre de Dios para inaugurar a otro hombre de Dios. Es una transferencia, o sea, pero hay que aclarar algo porque también hay mucho, o sea, hay muchas cosas del esoterismo que te ponen y que hacen transferencia de espíritu.
Bueno, de acuerdo a lo que ellos piensan, sí, de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero yo no estoy hablando de asuntos esotéricos. Yo estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, que las religiones esotéricas tiemblan y corren delante del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Así O sea, es. la comparación, aunque hay una división entre una cosa y la otra, es abismal. Ya. Pero una persona, a través de la predicación de la palabra de Dios que nosotros hacemos, predicamos la palabra de Dios. ¿Qué hace la persona, Norma, cuando le predicamos la palabra de Dios? Lo primero que hace es que Escucha, oye. escucha. ¿Y qué dice la Biblia al que escucha? Vamos a ver bíblicamente. Dice, el que escucha, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ya. Hay mucha gente que la oye, pero no la escucha. Está hablando, ese está hablando cosas raras ahí. Pero hay otro que te dice, no, esas no son cosas raras, eso es Dios que está hablando. Entonces, en esa persona, el Espíritu Santo ha abierto su oído para que escuche la verdad de Dios. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, nosotros encontramos una situación de una mujer que se llamaba Lidia. Y esta mujer, cuando se predicaba, ella vendía púrpura a los lados al lado del río y esa cosa. Y parece que estaba como toda una mujer escuchando que se predicaba el evangelio, y cuando escuchó, ella recibió esa palabra y llamó al predicador, en este caso el apóstol, para que le hablara. Dice que abrió su corazón para que la palabra de Dios entrara a ella. Hay una cosa en teología que nosotros llamamos el ordi saluti, que es la manera en que una persona recibe a Jesucristo, recibe la salvación. Primero, oye, a través de oír, entonces la palabra penetra a su corazón y esa persona abre su corazón y recibe a Cristo como Salvador. ¿Cómo se hace eso? Yo no te lo puedo explicar ni lo puede explicar nadie, porque solo el Espíritu Santo sabe a qué hora y a quién Él va a tocar para que reciba esa palabra, la entienda y reciba y sienta la necesidad de salvación. La Biblia habla en el libro de los Romanos que se oye la palabra y con la boca se confiesa para salvación. Si usted ha oído la palabra de Dios, lo único que le hace falta ahora es confesar con su boca que Cristo es el Señor y recibirlo aquí en su corazón y será salvo. Y la gente me dice, pero no, es que eso no es lo que enseñan en la iglesia mía. Pues yo no tengo culpa que en su iglesia no enseñen la verdad. Usted quiere estar ahí, siga ahí. Probablemente le están enseñando un camino más derecho al infierno. Y la gente que está conforme con eso. Pero la verdad de la Biblia es esta, lo que estamos hablando. La persona, la fe viene por el oír, dice la Biblia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? Y el oír de la palabra de Dios. La fe se produce cuando una persona oye la palabra de Dios, el ordi saluti, oye y entonces recibe fe para dar el siguiente paso.
qué gran misterio es este, que nosotros no sabemos cómo se hace, pero sí sabemos que se hace, porque somos testigos de que con nosotros se operó este milagro. Para mí hace 53 años más o menos que aconteció esto, y desde ahí en adelante he vivido, he cambiado de actitud y sigo cada día aprendiendo algo nuevo de Dios, porque ahora yo estoy en el canal de Dios, estoy en el canal del Espíritu Santo, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Antes me guiaban mis deseos carnales, me guiaba mi mente carnal, pero ahora soy guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, somos perfectos, no errores, no le damos un puño a una gente, pero estamos siendo guiados por el Espíritu Santo hacia la conexión y la vida eterna. Bien, entonces Ananías le pone la mano primero para que reciba sanidad y segundo para que reciba el Espíritu Santo. En otra palabra, para que tú vengas a ser propiedad del verdadero Dios, no el que tú estás persiguiendo, no al que tú estás predicando. Ok. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Lo primero que se le iba a prometer era eso. Y levantándose, fue bautizado. ¿En qué? Fue bautizado en agua. ¿qué? ¿Cómo Fue tú bautizado en ¿Por qué? agua. ¿Por qué tú dices El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces me dirá, ¿y si yo no estoy bautizado, soy salvo? Si usted ha tenido la oportunidad de ser bautizado y no bautizado, y usted no quiere ser bautizado, me pone como en pensamiento negativo de decir, pero si usted es verdaderamente creyente, ¿por qué no se ha bautizado? Porque la Biblia dice, y usted no quiere cumplir eso por alguna razón, entonces es probable que el pecado todavía esté residiendo en usted y usted no quiere renunciar a él, aunque tiene, digamos, el mensaje sembrado, pero usted todavía dice, no, usted sabe, bueno, etcétera. Tú decías algo, ¿no? ¿Cómo tú, o sea, dos preguntas, o sea, porque dice, el versículo dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y después el otro, el 18 dice, levantándose fue bautizado. Ok, ¿cómo tú sabes? O sea, que porque ahí no dice que fue bautizado en agua. ¿Cómo tú sabes que fue bautizado? Ahora, y la otra pregunta es, ¿qué pasa si una persona, o sea, escuchó la palabra de Dios, como tú estabas diciendo hoy día, escuchó, aceptó al Señor como su único y su suficiente Salvador, pero no tuvo esa chance ni de ser bautizado en agua ni de recibir el bautismo porque se murió? ¿Qué pasa con eso? Bueno, tú me estás metiendo ahora en cosas, camisa de 11 varas, y no me dejes que termine. Bien, vamos a esto porque ya nuestro tiempo se acabó. Dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas. Sí. Y vio, ¿ok? Y recibió al instante la vista. Está sano el hombre, ¿ok? Y levantándose, oye bien, levantándose, fue bautizado. Ok. Ahí no dice que fue bautizado en el Espíritu Santo. No. Porque la imposición de manos que se le iba a hacer era para recibir al Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe al Espíritu Santo, está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Aunque no esté en las señales pentecostales, que se dice que si no habla en otra lengua, esa persona cuando recibe a Cristo, quien está recibiendo es al Espíritu Santo completo, y como yo digo en mi libro, como una caja de herramientas dentro de esa
persona a partir de ahí sanado, ha recibido al Espíritu Santo, ahora tiene que ser bautizado en agua, porque eso era y es la regla. El que creyere y fuere bautizado, no en el sentido de que si la persona creyó verdaderamente, y el cambio se operó en esa persona verdaderamente, no fue porque psicológicamente recibió un impacto de la palabra que hablaron psicológicamente, es porque el Espíritu Santo lo cambió. Entonces, ahora el siguiente paso es ser bautizado en agua, como la Biblia dice. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahí termina. Amén. Bueno, yo creo podemos continuar con la pregunta, apúntala para que le expliquemos la próxima vez que nos toque, pero ya nuestro tiempo ha sido bien claro. Yo creo que es bien interesante esto para que la gente entienda, ¿no? En el asunto cuando uno recibe, yo creo que tendríamos que continuar con el Espíritu Santo, o sea, qué es lo que recibir, o sea, el Espíritu Santo, el bautismo, el Espíritu Santo, son temas que son tus temas. Sí, son temas que la iglesia hablan de ellos, pero no, como que no se explica bien. Ahora, uno voy a hacerte una pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo sé que el tiempo, estamos corto el tiempo, pero también es bueno aclarar, especialmente acá en estos países. Yo creo que se ha mucho el asunto de la imposición de manos, se ha como, ¿cómo es que se dice? Se ha viralizado. No viralizado, que ya no se hace más. No sé lo que tú quieres decir, Norma. ¿Qué? Que se toma muy livianamente. No, nada que ver. Acá, especialmente en estos países, o sea, como que ya no se hace más por el asunto de que han habido otras ocasiones que la gente se ha quejado, que la gente dice que no solamente le ponen la mano donde tienen que ponerle, sino que por cuidar los derechos de las personas, o sea, como que no me sale los derechos de la persona. Yo no creo que a nadie se le impone la mano si esa persona no pide, no está en un estado de recibir una imposición de mano. Ya, pero a veces hay otros, lo que tú sabes que a veces han habido cierta clase, podremos decir, de que como que se le ha faltado el respeto a la persona y se han quejado. Entonces se cuidan mucho, las iglesias se cuidan mucho de eso, a que no sean ¿cómo es que le dicen? Que no vayan a hacer Yo creo que cuando una gente va a la iglesia voluntariamente, que no lo llevan a la fuerza, y se siente en la banca de la iglesia y escucha la predicación del evangelio y pasa al frente para que oren por ella. No puede ponerle reglas también al ministro y decirle, no me ponga la mano. Porque ya, ¿a qué usted fue? A tomar nota para ir a llamar a la policía y decirle, me pusieron la mano y yo no quería. Pues no vaya. No vaya. Bueno. No, eso digo yo. Vamos a orar, no. Vamos a orar mejor, vamos a orar. Vamos a orar. Sí. Buen Dios y Padre que habita en las alturas, te damos las gracias porque nos permite una vez más poder hablar con nuestros hermanos y nuestros amigos sobre tu palabra. Gracias, Señor, por el milagro grande que tú hiciste en Pablo y el que hiciste también con Ananías y con los discípulos antiguos, de los cuales hoy hablamos y nos gozamos y nos deleitamos, Padre Celestial, porque podemos decir que tú estás con nosotros a través de cómo se ha venido esparciendo el evangelio y la imposición de mano que se ha ido poniendo de uno al otro y del uno al otro y ha llegado hasta nosotros. Hoy tenemos una audiencia o una televidencia que realmente no podemos tocar con nuestras manos, pero que han escuchado tu palabra. Te pedimos, Padre, que ministre a sus corazones y que ellos, Padre amado, vengan a ser parte también de ti a través de tu Espíritu Santo. Amén. Si hay enfermos, sánalos. Amén. Te rogamos, Padre Celestial. Si hay personas que tienen alguna situación mental,
tomamos autoridad contra ella y te pedimos sanidad mental también. Cualquier situación que sea de los hermanos y amigos que nos escuchan, te rogamos, Señor, misericordia de ellos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir. Y los esperamos la semana que viene con otro tema muy interesante. Así que bendiciones y que la pasen bonito este fin de semana. Y que Dios le bendiga y Dios le guarde. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón. Les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únese a la familia de Corazón a Corazón.